Hola, buenas tardes con todos. Es un gusto poder tenerlos por primera vez en esta serie de charlas, Recuperación Empresarial. A continuación vamos a tener a los ponentes, Carlos Arévalo y Francisco Pantigoso, que nos hablarán sobre varios temas referidos a lo que es la recuperación empresarial y cómo optimizar los beneficios tributarios. A continuación los dejo con los expertos. Listo. Muy bien, amigos, es un placer estar con ustedes en esta tarde para hablarles de los beneficios del impuesto a la renta, ¿no? Como anécdota, hoy día abro el peruano y me dejo la sorpresa de que el Estado no ha prorrogado una serie de plazos que estaban suspendidos para los procedimientos administrativos tributarios. Algo que era evidentemente lógico que iba a suceder, no sucedió. Y entonces estamos ante un ejemplo clarísimo en donde lo lógico no es lo más, digamos, plausible, ¿no? Donde a veces el tema es contradictorio frente a lo que vamos a ver de buenas intenciones de la administración frente a cosas palpables en el día a día. Un amigo me llama diciendo, ya me llegó una orden de pago, otro me dice, ya empezó la cobranza coactiva. Claro, porque esto que estaba siendo suspendido a medida que la emergencia sanitaria iba dándose, ¿no? Las prórrogas también se iba a la vez prorrogando, pero esto no ha sucedido. ¿Por qué viene este comentario? Porque el título que estoy hablando es los beneficios del impuesto a la renta. Entonces, con una mano nos dan beneficios y con otra nos cae de alguna manera palo encima, ¿no? Porque estamos ante una situación en que evidentemente es muy complicado determinar impuestos. La gente no puede ir a sus oficinas, tenemos una prórroga de la emergencia hasta el 30 de junio y estos beneficios en el sentido de las prórrogas en los procedimientos de cobranza coactiva, ¿no? De fiscalización, contencioso, etcétera, deberían haber sido prorrogados. Dentro de los beneficios que podemos mencionar en el tiempo que tenemos es una jurisprudencia muy importante, ¿no? Que no viene con, digamos, con una actitud del Estado actualmente, sino que viene del año pasado. Fíjense que esto sale más o menos por noviembre, ¿no? La RTF 8679 lo que nos dice es una cosa muy valiosa para todos los contribuyentes que podemos tener en esto un alivio financiero. Lo que nos dice en resumen es que el saldo a favor del 2019 en renta no solamente lo podremos aplicar a los pagos a cuenta, que era lo natural, sino también a cualquier otro tributo, ¿no? De recaudación del Tesoro Público. En ese sentido estamos aplicando aquí el 40, numeral 3 del Código Tributario, ¿no? Lo que se llama una compensación a solicitud de parte. Hay que llenar un formato, ¿no? Un formato que se presenta, más felizmente aclaró esto porque había una duda en el portal sunat.sunat.gov.p. El formato es sugerido por la administración, muy simple, tenemos que poner el crédito, ¿no es cierto?, el saldo a favor de renta y abajo, ¿no?, a qué tributo estamos compensando este saldo a favor. Entonces, ya saben, amigos, una cosa que pueden hacer es que si tienen saldo a favor declarado, parece que presentar la gran jurada, ¿no?, en 2019, un respiro aplicable a ITAN, a IGB, a retenciones de no domiciliados, etcétera, ¿no? Podría ser esta aplicación de la compensación del saldo a favor del 2019, que está totalmente vigente y que la administración, ¿no?, por estos datos que estamos dando, está aceptando directamente. Otro cambio importante es en el reglamento del impuesto a la renta. Ustedes saben que existe la destrucción de inventarios, ¿no?, el desmedro, que determina un gasto importante para muchas empresas. Bueno, a través del decreto supremo 086, ¿no?, vigente del 22 de abril pasado, se hicieron varios cambios que en resumen son los siguientes, ¿no? La destrucción ahora se va a, digamos, avisar con 2 días de anticipación, ya no 6 días útiles, ¿no? Y nos han dicho que cuando el costo de las existencias ha destruido, el sumado del costo de lo ya destruido en el 2020 llega a 43.000 soles, o sea, 10 UITs, poquísimo, ¿no?, el tope. La SUNAT acepta un informe de terceros, ya no lo que es la certificación notarial, ¿no?, la constancia notarial. Este tipo de destrucción se aceptará, ojo, hasta el 31 de julio, el próximo mes, siempre que el acto de destrucción se comunique. Otro correo más, comunicaciones
bajo-desmedros@sunat.p en los 2 días previos a la destrucción. Aparentemente esto se va a prorrogar porque ya la norma lo pone así. Podría haber una prórroga hasta la fecha inicial de vencimientos de la declaración jurada de este año. Y si por el estado de emergencia empieza, como hemos visto varias, ¿no?, que tenían que destruir y no había notarios, lo han hecho, ¿no?, de manera, digamos, básicamente entre comillas informal, lo pueden, ¿no?, subsanar a través de la presentación de este informe, que se presentará hasta el 1 de agosto, o de un plazo que la SUNAT de repente amplíe. El informe se debe presentar entre los 5 días hábiles siguientes de distribución de pruebas. Luego también, un tema importantísimo, ¿no?, para el flujo mensual, los pagos a cuenta de abril, mayo, junio y julio, estos 4 meses de este año, podrían ser suspendidos o modificados. ¿De qué se trata esto? Lo que tenemos que hacer es una comparación tipo espejo, ¿no? Abril del 2020 contra abril del 2019, mayo del 20 con mayo del 19 y así sucesivamente. Y hay 3 posibilidades, ¿no? Si es que los ingresos netos del mes de 2020 disminuyeron más del 30% en esa comparación con el mes, ¿no?, espejo del 2019, se suspende los pagos a cuenta, ¿no? Muchos ya han aplicado esto para abril que vencía en mayo, por ejemplo. Y ahora mayo que vence en junio hay que revisar esto. Si los ingresos netos del mes del 2020 más bien han disminuido hasta 30%, el ingreso neto se multiplica por un factor 0.5846, casi por la mitad. Y si los ingresos netos no han disminuido, se debe pagar lo que se determine, lo cual puede ser contraproducente porque uno puede facturar mucho este año por A o B razón, pero no se cobra, ¿no? La liquidez está muy complicada. Entonces no es posible que haya esta discriminación que se ha hecho para los contribuyentes que le van bien, entre comillas, porque han facturado bien, pero ¿cómo van a pagar? Luego también, si los ingresos netos en esos meses de abril, mayo, junio, julio de 2019, ¿no? Digamos, no hay ingresos en estos meses, se considera el monto mayor de ingresos netos en el 2019. Y si no hay ingresos en el 2019, se toman los ingresos netos de enero y febrero. Si se ve en cascada, se va bajando a los comparables. Y si no hay ingresos en ningún momento, ni en 2019, ni en enero y febrero del 2020, que debe ser el caso de muchos, el pago a cuenta se termina aplicando sobre los ingresos netos que el factor ya te he dicho, 0.5876. Estas normas se aplican también a otros regímenes, como Amazonía, agrocultura, el MIPE, que como ustedes saben tienen también pagos a cuenta bajo otras tasas. Y no interesa tener aquí deudas tributarias. Otro tema también, el 1481, entre el paquete de decretos legislativos que el Ejecutivo dio, ¿no? Se ha modificado, ¿no?, el sistema del impuesto a la renta en cuanto a pérdidas. Que se ha dicho en breve es que se agrega un año más a la corrida de pérdidas, ¿no?, a la postergación o a la aplicación de las pérdidas a los años siguientes. Eran 4 años, ahora esto más 1 son 5 años y vamos a poder aplicar las pérdidas del 2020 hasta el 2025. Acá hay algunas críticas que se ha hecho, ¿no? Esta norma puede ser tirada retroactiva, pero como es beneficioso al contribuyente, nadie va a decir nada. Otros dicen, oye, ¿qué pasó con el otro sistema? Porque solamente el sistema A y el sistema B se acuerdan del 50% de aplicación de las pérdidas hasta el 50% de las rentas netas futuras, ¿no? ¿Por qué no se aumentó el porcentaje de esas rentas netas? No se dijo nada. Depreciación acelerada, también el 1488, otro decreto legislativo, cambió las tasas, ¿no? En el caso de edificios y construcciones, pero a partir del 2021, ojo, se aplicará un 20%, hoy es 5%, ¿no?, a las construcciones iniciadas desde el 1 de enero de este año y hasta el 31 del 12 del 22, ¿no?, de cada 2 años tenga un avance de obra del mínimo 80%. Las empresas tienen que correr para esto. Se seguirá el medio de la línea recta. Y bueno, si estos edificios empezaron a depreciarse en este año, se aplica la tasa de depreciación del impuesto a la renta con beneficios a partir del próximo ejercicio, ¿no?, hasta que se llegue al saldo. En el caso de equipos de procesamiento de datos, ustedes saben que la reducción es 25%, bajó a 50%. En el caso de maquinaria de equipo, que era 10, ahora es 20. En el caso de transporte terrestre, no, los transporte terrestre de pasajeros, de 20 pasan a 33.3 y los híbridos eléctricos de 20 a 50. En hoteles y restaurantes,
también, si ustedes están en estos giros, tomar nota, ¿no? En el caso de hoteles, agencias, mismos, restaurantes, con respecto al activo fijo dirigido a la generación de rentas para actividades de espectáculos culturales y deportivos, y los vehículos de transporte relacionados con dichas actividades y transporte turístico, el 31 de diciembre de este año aún no tengan un costo por especial, se le aplica 20% y 33.3% anual, ¿no? Respectivamente por el 21 y 22. Respecto de las propuestas del Ejecutivo, bajo la ley 31011, si nosotros vemos este cuadro, ¿no? Hay dos temas, ¿no? Relacionados al impuesto a la renta que no se legislaron. Se perdió la gran oportunidad de ampliar el beneficio de deducción de donaciones por 2 años más, que era la propuesta, pues, ¿no? Del Ejecutivo. No se sabe por qué esto no prosperó. Y era una oportunidad de oro para que en este momento de emergencia las empresas donen. En segundo lugar, se perdió también la gran oportunidad, yo creo que más por temas políticos, de unir el régimen especial de renta, o RER, ¿no? Con el nuevo RUS. Esta es una propuesta larguísima, si se acuerdan, ¿no? En varios gobiernos hubo esta intención y nunca se llega a buen puerto, ¿no? Y seguimos entonces manteniendo lo que después criticamos, ¿no? Porque estos regímenes alientan el enanismo, la ilusión tributaria, etcétera, etcétera, todo lo que hemos leído en medios. Pero finalmente no se ha hecho nada. ¿De quién es la culpa? Luego también, un tema que también las empresas están diciendo, oye, este impuesto solidario que se está anunciando, ¿no? Que de repente también va a tocar la puerta, no solamente de personas naturales, sino también de las jurídicas, ¿no? Acuérdense que esto ya tiene historia, ¿no? El gobierno de Alan, el segundo gobierno, hubo un impuesto al patrimonio neto de las empresas, el IPE, ¿no? Y era gasto, felizmente, en ese momento para las empresas. Esa es una incógnita ahora. Ahora, en realidad, este impuesto es totalmente fuera de lugar, a mi modo de ver, ¿no? En una situación complicada, ponerle más impuestos a las empresas sería el único país que le pega más al contribuyente, ¿no? Cuando tienen que ayudar. Y finalmente también, ¿qué es la riqueza, ¿no? Porque este es un nombre más político que técnico. Riqueza está en la renta, ya tenemos impuesto a la renta, está en el consumo, que ya está en el IGB. Claro, lo que queda es el patrimonio y por ahí quieren entrar, ¿no es cierto? En las personas naturales sabemos por las obras de arte, las acciones, por los depósitos, etc. Entonces, habría que revisar, ojalá esto no prospere, la pertinencia de los proyectos, ¿no? El que he leído que tiene más, digamos, sustento técnico sería el del Frente Amplio, ¿no? Está en la internet, proyecto de ley 5163. Los gastos en el 2020 tengamos en cuenta, ¿no? Las multas, intereses, moratorios que nos puedan generar la administración, ¿no? Eso será un gasto no deducible. Recordemos que si vienen del sector público nacional, así va a ser, ¿no? Recordemos que las multas están suspendidas, eso es un beneficio que sabemos que existe, ¿no? Algunos dicen que los intereses moratorios están corriendo, yo no creo que es así, porque si hay prórroga hay un nuevo plazo, ¿no? No es por interés, intención del contribuyente que esto no se pague. En el caso de los alquileres, ¿no? Los que tienen gastos de alquileres deberían estar negociando directamente con los arrendadores la rebaja de los alquileres y eso constar en una adenda. Si no va a funcionar el devengado por el monto anterior, el original. La cobranza dudosa seguramente se va a incrementar y tendremos que hacer las acciones pertinentes para la provisión respectiva. Los gastos con trabajadores definitivamente pueden incrementarse, una serie de situaciones, de condiciones de trabajo que hay que facilitarles, ¿no? Mascarillas y todo lo demás relacionados a la pandemia son gastos que serían deducibles, pero como ustedes saben, los gastos tienen que sustentarse y deberían haber políticas, haber de repente alguna indicación, por lo menos por correos electrónicos, ya que es imposible generar, ¿no es cierto?, actas de directorio, no hay posibilidades de reuniones, etc. Los intereses de préstamos, caso Reactiva Perú, serán deducibles, ¿no? Siempre y cuando, recordemos, esto se destine a los fines de Reactiva Perú, que es que se aplique como capital de trabajo, ¿no? Los seguros se incrementarán seguramente por la situación que vivimos. Los gastos vehiculares, si bien es cierto, los vehículos no han estado circulando, hay gastos de SOAT, hay gastos de mantenimiento, muchos vehículos pagados han tenido que ser refaccionados, ¿no? Seguridad y vigilancia de todas maneras, ¿no? Es un gasto importante por
por la custodia de las cosas que están ahorita sin mayor cuidado, ¿no? Y los gastos entrevinculados. Recordemos, los predios de transferencia estarán en el ojo de la tormenta, ¿no? Predio de transferencia que, hagamos también memoria, ha tenido una discriminación, a través de un anuncio por parte de la administración y no por una norma, lo cual viola el principio de legalidad. Recordemos que la prueba del gasto estará dentro del ámbito de la preinspección de los tributos. Conclusiones y recomendaciones: necesidad de estar al día en la normativa, ¿no? Así como hoy nos dimos la sorpresa que no se prorrogaban los procedimientos de SUNAT, y una mala sorpresa, todos los días prácticamente salen novedades tributarias o financieras que Carlitos le va a explicar. Entonces tenemos que estar muy al tanto de eso. Tenemos que interpretar las normas de manera sistemática. ¿Por qué? Porque la sistematización, unión de varias normas, nos da la asesoría adecuada y el emprendimiento que nos genere contingencia. Dentro de las áreas, interrelación, ¿no? Marketing tiene que hablar con mayor ahorita efectividad con finanzas con el área logística, etc. Y obviamente considerar asesorías adecuadas que nos permitan tener una efectividad, ¿no es cierto?, el adecuado manejo de las alternativas que estamos hablando. Unir lo fiscal a los beneficios financieros, ahora Carlos me lo va a explicar, es un tema fundamental. Y obviamente tener presente los principios del artículo 74 de la Constitución, que está ahí presente, no se ha derogado, es una Constitución que tiene 3 principios: legalidad, uniformidad y respeto a la capacidad contributiva. Todos principios que nos van a proteger respecto de cualquier abuso que la administración pretenda, ¿no?, aplicarnos. Muy bien, respetando el tiempo, ese sería mi aporte. Paso la posta a mi amigo Carlos Arevalo. Ok, ahí está la presentación, ¿correcta? Ok, buenas tardes, queridos amigos. Mi nombre es Carlos Arevalo. Voy a continuar la segunda parte que ha expuesto excelentemente nuestro amigo Francisco. Bueno, tenemos solo 20 minutos, así que vamos a hacer un esfuerzo de síntesis. Nosotros estamos en una situación, todo el país, todo el mundo está en una situación complicadísima, no solo en la parte sanitaria, sino en la parte económica. Y la parte fiscal, la parte tributaria, es fundamental para que podamos reactivar nuestras empresas, nuestras actividades. Dado la temática, he escogido 2 temas para compartir con ustedes esta tarde. El primero de ellos tiene que ver con un nuevo sistema, un nuevo régimen para aplazar y fraccionar deudas tributarias. Y el segundo es parte de lo digital que se viene en la administración tributaria. Como cuestión previa, siempre es bueno recordar, porque no todos se dedican a los impuestos, por qué debemos de tributar. Esto tiene que ver con lo que después vamos a explicar. Yo les presento ahí dos imágenes. Al lado izquierdo está la ciudad de Atenas, donde comenzó la democracia y el mundo occidental hace 25 siglos. Y en la mano derecha una ciudad moderna, posiblemente una Smart City de algún país desarrollado. Tenemos 2.500 años de diferencia, sin embargo tenemos también similitudes y tenemos problemas. A ver, no existe la posibilidad de un Estado, ni siquiera ni en la antigüedad ni ahora, que no tenga recursos para financiar los gastos, los servicios públicos. En toda sociedad, para que exista el Estado, necesita cómo financiar esos gastos. En la antigua Grecia, en Roma, había un sistema tributario. Claro que también parte de lo que la gente pagaba era con su trabajo, había esclavitud. Pero hoy en día, en nuestras sociedades modernas, los servicios básicos que da el Estado, las funciones esenciales que da el Estado, como por ejemplo seguridad, administración de justicia, educación, salud, orden público, tiene que financiar, entre otros, con tributos. Entonces, aquellos que creen que no es necesario pagar tributos, sería imposible que un Estado funcione sin tributos. ¿Qué está pasando en nuestro país? También a manera de preámbulo, 2 fotos de 2 momentos históricos muy importantes: la Guerra del Pacífico y la actualidad, el COVID-19. Bueno, si bien nos encanta la historia, pero no es el tema de esta tarde, pero para que
necesitan recursos. O sea, si no tienes un sistema tributario bien articulado, pues hoy en día la defensa de los países no solo tiene que ver con recursos militares, sino tiene que ver con lo económico y como vamos a ver, tiene que ver hoy en día con la salud, con una serie de campos. ¿Qué está pasando en nuestro país? Y eso lo hemos vivido, estamos en el día 89 del confinamiento, de la cuarentena, estamos en una situación inédita que no pasaba hace 100 años y nuestro país ha sido desbordado. Esta es una imagen de la televisión alemana de cómo nuestros hospitales o nuestros centros médicos están siendo colapsados. Ahora, ¿por qué ha pasado esto? Bueno, es una historia muy larga y que tampoco es parte de esta exposición, pero a lo que quiero llegar es que si el Estado no tiene recursos para atender la salud pública, no cumple uno de sus principales fundamentos. Dicho ese preámbulo, voy a entrar en materia. Vamos a recordar, a grosso modo, qué pasa con las finanzas públicas de nuestro país. Tenemos un país, estas son cifras del 2019, este año va a ser un año de muchos cambios, pero en el 2019 éramos más de 33 millones de personas, teníamos un PBI nacional más o menos de 230 mil millones de dólares. Escuchen esa cifra, 230 mil millones de dólares. Y los ingresos generales del país, o sea, de todo el gobierno, gobierno central, gobiernos locales, es más o menos, en soles, pero lo hemos dolarizado, en 45 mil millones de dólares. Escuchen esa cifra, 45 mil millones de dólares. 45 mil millones de dólares es el presupuesto público de todo el país de un año. No hay más, eso es todo lo que hay. De tal manera que cuando mucha gente quiere escuelas, colegios, postas médicas, comisarías, agua, luz, etcétera, tienen que salir de ahí o de ver cómo lo financiamos. El Perú, no obstante esa situación, no somos un país de ingresos medios, la deuda pública del país aproximadamente hasta el año pasado era un 27% respecto al PBI, ahora se va a disparar con los endeudamientos que estamos teniendo. Éramos uno de los países que tenía más reservas internacionales, 28%. Y nuestro riesgo país, o sea, cómo nos ven en el exterior como país con solidez, que es el más bajo de la región. Nuestra inflación también está controlada. ¿Qué pasa con los ingresos tributarios? De esos 153 mil, o sea, los 45 mil millones de dólares son aproximadamente 153 mil millones de soles. De eso, unos 111 mil millones de soles recauda la SUNAT. Es decir, para que el Perú sea viable, tiene que tener recaudación tributaria para poder cumplir todas las funciones esenciales del Estado que hemos comentado. El Perú tiene peculiares características. Tenemos una presión tributaria del 14.4%. ¿Qué significa? Este es el porcentaje, digamos, de la parte de la riqueza del país que corresponde al pago de tributos. Ahora, para ir más rápido, los dos impuestos más importantes en la recaudación del Perú son el impuesto a la renta y el IGB. Entonces, pero el impuesto a la renta es lo que se conoce como un impuesto directo, o sea, respecto de la renta, de las manifestaciones de renta, de riqueza directas. O sea, se grava el total de manifestaciones de riqueza renta. En cambio, el IGB es el que más recauda. Fíjense, amigos, el IGB es el principal impuesto que recauda en nuestro país y también en muchos países de la región. Eso es propio de países medianamente desarrollados. Es un impuesto que no es justo, porque igual IGB paga el hombre más rico del Perú como el que vive en una zona vulnerable respecto al mismo bien. Bueno, dicho esto, unas pequeñas reflexiones. La presión tributaria del Perú es un 14.4%. Sin embargo, como ya lo dijo Francisco y lo sabemos todos nosotros, el Perú, y uno de los problemas por el cual estamos sufriendo esta pandemia es que más del 70% de la economía es informal. ¿Eso qué quiere decir? Si solo el 30% de la economía es formal y ellos soportan la mayor parte de la carga tributaria, ese sector de la economía, es decir, nosotros, nuestra presión tributaria está por el orden del 35%. Los países de la OCDE, de los países desarrollados, están por ese orden. Y el promedio latinoamericano es de 22.8%. El Perú tiene una de las menores tasas de presión tributaria a nivel regional. Sin embargo, por las características, el sector formal de la economía
evasión, es decir, el no pago de tributos de manera deliberada, de manera intencional, la evasión en impuesto a la renta en el Perú estas son cifras del año pasado, es aproximadamente el 60%, cerca del 60%, y en el IGB un 35%. Ok, con esa realidad vamos a comentar ahora qué medidas ha dado el gobierno. A ver, en esto voy a ser un poco más crítico, que en realidad no hay muchas medidas de qué celebrar. En realidad vemos que si bien el país tiene ciertas fortalezas, como las que hemos mencionado, en cuanto a las cifras macroeconómicas, pero tenemos una serie de imperfecciones de nuestra economía que hacen que el impacto sea diverso. O sea, no es lo mismo una gran empresa que una microempresa, ¿correcto? Entonces, a ver, voy a hablar un poco más de tiempo en el sistema RAF, régimen especial de aplazamiento y fraccionamiento tributario. He escogido porque seguramente algunos de ustedes, más de uno, estará pensando cómo le sacamos provecho a este régimen. Quiero comenzar diciendo lo siguiente. Esta norma que ha salido para crear este régimen, que ha sido con las facultades delegadas, en realidad creemos que ha sido su alcance es muy limitado, y ahora lo vamos a explicar, porque ya tenemos un régimen general para fraccionar deudas tributarias, e incluso en algunos ítems es mejor que este nuevo que ha salido. Bueno, las otras normas que se han dado, y que ya algunas las que tienen que ver con el impuesto a la renta las ha comentado Francisco, son parte del paquete para ver cómo salvamos las empresas. En realidad, haciendo un paréntesis, los economistas dicen que el impacto del COVID-19 en nuestra economía es como un terremoto de grado 9 y que sigue temblando la tierra, por lo tanto las empresas todavía no se estabilizan. Y otra cosa, ha habido tantas idas y venidas que en realidad la incertidumbre, la inseguridad jurídica es tal que el Estado mismo ha sido desbordado y las medidas que se han dado consideramos que son insuficientes. Ojalá puedan hacerse algunos cambios todavía, y ahora tendrá que hacer el Congreso, porque el Ejecutivo ya no tiene facultades. Bueno, se han prorrogado una serie de plazos para que podamos cumplir obligaciones tributarias, como por ejemplo los del impuesto a la renta o los pagos a cuenta de renta, que los comentó Francisco. Tenemos también prórrogas para el tema de llevar los registros de ventas, los libros contables o los libros electrónicos. Tenemos, dependiendo de por ejemplo, las obligaciones de marzo, se van a poder regularizar hasta este mes de junio, y las de abril y mayo hasta julio, y junio y agosto. Bueno, hay un sistema de devolución automática de oficio de los excesos en rentas de cuarta y quinta categoría. Eso está caminando, pero no todos tienen saldos que devolver. Después también hay un sistema acelerado para la devolución de saldos en materia de saldos a favor en materia de beneficio, sin tener que otorgar garantías. Ha habido también prórroga para presentar el DAOX. Hay liberación de fondos en las cuentas de detracciones, en fin. Pero son digamos, medidas que ayudan, pero que creemos no atacan el fondo del problema. A ver, yo me detengo acá un poquito, porque acá mucho se habla de hay que ampliar la base tributaria y cómo hacemos por ejemplo, nos quejamos que los médicos no están bien pagados, que los hospitales no están bien equipados, tenemos una serie de falencias, y el COVID-19 nos ha desnudado, nos ha hecho ver cuál es la realidad. Entonces, frente a eso, ¿qué se quiere hacer? Se quiere hacer más gasto público, pero ya les dije cuándo es el presupuesto anual, o sea, no hay más. Eso es lo que tenemos, no estamos en Suiza, no estamos en Estados Unidos. Entonces, sin embargo, les comento lo siguiente. El Perú, en los últimos 15 años, un poco más, ha triplicado su PBI, también su presupuesto público, en base a estabilidad, en base a tener las reglas macro que no han sido movidas o se han mantenido en el tiempo. De que hemos sabido ahorrar, hemos sabido tener eficiencia fiscal, etc. Entonces, una conclusión a la que llegamos muchos es que la mejor manera de que el país siga creciendo en recursos es que sea estable, que tenga reglas claras, que haya predictibilidad, que no haya ese desazón de que un día me sacan una norma, en la próxima semana me la cambian. Todo eso genera un caos, una inseguridad jurídica. En fin, voy a entrar, porque ya me queda poco tiempo, voy a entrar a los
algunos detalles del régimen de aplazamiento y fraccionamiento tributario. Para comenzar, esta norma es que la ley, el decreto relativo 1487, entró en vigencia el 11 de mayo, pero necesita un reglamento para implementarse. Y el reglamento hasta el día de hoy, se publican normas en la noche, pero hasta antes de entrar a esta sesión no había sido publicado. Y ya están un poco fuera de plazo, o sea, deberían publicarse, porque si no, ¿cómo se van a poder acoger al fraccionamiento los contribuyentes? A ver, les habíamos explicado un resumen ejecutivo. Este fraccionamiento, a nuestro entender, y muchos coinciden en esa posición, no es la gran solución a los problemas que tenemos. Nuestros problemas son gravísimos. O sea, el Perú no tenía esta crisis económica, sino después de la guerra con Chile, más difícil. Entonces, frente a ese impacto, a esa tremenda crisis que se nos viene, lo que se ha dado hasta ahora es muy poco. Voy a poner un ejemplo. Las deudas que se pueden acoger sin garantía, con el régimen general que ya estaba vigente, es hasta 100 UITs. Y ahora se ha extendido hasta 120. O sea, son 20 UITs adicionales nada más que se ha dado el beneficio, lo cual nos parece muy insuficiente. Creemos que debiera estar por el orden de 300, pero en fin, eso es un tema discutible. Otro aspecto, este régimen RAF no condona multas ni sanciones administrativas. Normalmente, cuando sale uno de estos paquetes grandes, además de dar facilidades de pago en la parte sustantiva y en la parte tributaria, hay condonación de multas o de sanciones, porque en la situación pre-COVID las empresas ya estaban complicadas. Imagínense cómo van a resultar ahora. Sin embargo, eso no se ha dado, salvo que el Congreso, que ahora está en competencia con el Ejecutivo, pueda dar alguna norma en los próximos meses. Este RAF tiene las siguientes características. Se puede aplazar hasta 6 meses y se puede fraccionar a 30 o a 36. 30 si es que tienes el fraccionamiento. O sea, como máximo 36 meses. El régimen general actual es el doble, que son 72 meses. Por eso que creemos que en la práctica no muchas empresas van a acogerse. Después hay otro tema importante. Hay muchas deudas entre comillas, montos en discusión o en litigio que están en el Tribunal Fiscal o que están en el Poder Judicial. Entonces, una medida de recaudar, el fisco después va a necesitar recursos para cubrir todas esas necesidades públicas que hemos hablado. Y si va a caer la recaudación como va a caer, se estima que va a caer la economía entre 15 y 20% este año. La recaudación va a caer algo similar. Entonces, el Estado necesita recursos para todo lo que se viene para la época post-COVID. Entonces, creemos que hubiera sido una salida interesante que haya algún tipo de incentivo para que esas empresas que están años luchando en el Poder Judicial puedan tener una decisión y cuando menos se recaude una parte de eso, por ejemplo un 30% o algo por la mitad, en fin, porque si no, igual van a pasar los años y eso va a ser difícil de recaudar. ¿Qué deudas están comprendidas? Todas las deudas administradas por la SUNAT, llámese las del Tesoro Público o las que tengan esa deuda, en cualquiera sea su situación, tanto los tributos, multas, intereses, etc. Se hayan perdido un fraccionamiento o que estén impugnados o estén en un contencioso administrativo. Las deudas que no se comprenden normalmente son las retenciones, los tributos retenidos o percibidos. Tampoco se pueden fraccionar los pagos a cuenta de renta, salvo de enero a marzo de este año que sí está comprendido. Bueno, para ser sujeto que te beneficies de este régimen, tienes que estar inscrito en el ROC, tienes que haber tenido, como decía hace un momento Francisco, tienes que haber tenido, las empresas sí o sí tienen que haber declarado operaciones en marzo y abril de este año y que puedan compararlas con el año pasado. En fin, hay una serie de requisitos más. En algunos casos hay que entregar garantías cuando exceden de los 120 UITs que estábamos hablando. Los que están excluidos, fundamentalmente aquellas personas que tengan sentencia condenatoria por delitos tributarios o aduaneros. Y también los representantes, o sea, las empresas y los representantes legales estén en esa situación. ¿Cuáles son las tasas? La tasa de interés es el 40%, que es la mitad del régimen general del Código Tributario vigente.
y esto se va a fraccionar en cuotas uniformes. Para el acogimiento, acá hay un tema, se necesita el reglamento que no ha salido y el plazo que ha señalado la ley máximo para acogerse es el 31 de agosto. O sea, hemos perdido un mes valioso, porque acá viene otro tema. En el planeamiento tributario hay muchas empresas que si quisieran acogerse o sea, ¿a quiénes va a poder ser interesante acogerse a este fraccionamiento? Es, por ejemplo, que tengan fraccionamientos que ya se cayeron y que no hay manera de refinanciarlos, que ya fueron refinanciados y los perdieron. Esa es una situación. U otra, los que están en litigios y de repente con tantos han ido pasando los años y se ha ido incrementando, es una bola de nieve, ahí hubiera podido ser interesante para una decisión gerencial, diga, bueno, voy a irme al mal menor y voy a cogerme y voy a fraccionar. Pero esas decisiones, mientras no tengamos las reglas claras, no ha salido la reglamentación, nos queda muy poco tiempo para hacer esa evaluación. La presentación puede ser por separado, tesoro público, de salud, etc. El tema de las garantías. Las deudas que excedan de 120 UITs necesitarán garantías. Las garantías son fundamentalmente carta, fianza o hipoteca. También se va a garantizar cuando yo quiero fraccionar una deuda que ya esté en fraccionamiento y que tengo garantías. O otras deudas tributarias que, por ejemplo, en este momento puedan tener un embargo en forma de inscripción, en forma de depósito que excedan de 15 UITs. En esos casos existe la obligación de garantizar. Y un tema final, ya me queda muy poco tiempo, creo que es pocos minutos. Voy a hablar del segundo tema, también el mundo digital. ¿Okay? En esas dos imágenes, los supersónicos, eran unos dibujos animados de los años 60, se anticiparon 60 años a lo que estamos viviendo hoy. Ellos hablaban de teletrabajo, de telemedicina, de clases por internet, etc. Y a la derecha tenemos los astronautas de la nave SpaceX, del programa SpaceX, que conjuntamente con la NASA, y que en estos momentos están en la estación orbital. Miren, y acá me detengo en la siguiente reflexión. Mientras nosotros estamos luchando con la pandemia, con los problemas que tenemos, las grandes potencias como Estados Unidos o China no pierden el norte hacia donde quieren llegar. Ese programa es la primera parte para que el hombre lleve tripulaciones a Marte. En fin, ¿por qué les traigo estas dos imágenes? Porque uno de los efectos de la pandemia es que nos hemos digitalizado. Si nosotros no entramos al mundo digital, ya no vamos a estar en desventaja y vamos a ser sobrepasados por otros profesionales o por otras empresas. El que no se adapte al mundo digital está fuera de. Muy bien, y ahí termino. La SUNAT ha implementado una mesa de partes virtual para hacer determinados trámites. Es solo la primera parte. Todavía no es muy ambicioso, pero es un comienzo. Porque con toda esta dificultad de la distancia social, de no poder ir a hacer los trámites o tener miedo de que te vas a contagiar, muchos de los trámites que antes se hacían presencialmente ahora van a ser virtuales, ya son virtuales. Y se me acaba el tiempo, entonces voy a comentar lo siguiente. ¿Qué cosas puedo tramitar mediante la SUNAT virtual o la mesa de partes virtual? Por ejemplo, si voy a pedir una devolución de pagos en exceso, pagos indebidos, o voy a pedir una devolución de recuperación anticipada del IGB, ¿sí? También, si voy a presentar una reclamación, incluso si tengo que hacer una apelación ante el Tribunal Fiscal, esos documentos que a veces teníamos que foliar mucho tiempo, lo puedo hacer ahora virtualmente. Y falta que se reglamente un poco mejor el camino, pero eso es lo que se viene. Y con esto termino, porque ya no me alcanza más tiempo. Lo que tenemos que hacer es, para que el fisco pueda recuperar este año, va a comenzar una estrategia y una aplicación muy fuerte de procedimientos de fiscalización que van a ser virtuales, digitales. Entonces, lo que tenemos que hacer es prepararnos para ese mundo, si no, estamos muertos. Y lo último,
Otro tema, el compliance, con eso termino. El compliance es todo el sistema de cumplimiento de normas que existen en los países desarrollados y ya se implementan. Por ejemplo, en España se estableció el año pasado un sistema de gestión de compliance. ¿Qué significa esto? Que las empresas, para salvar su responsabilidad administrativa e incluso penal, van a tener que cumplir una serie de sistemas de gestión y se tienen que certificar para que de esa manera, si acreditas que tu empresa está certificada, puedas evitarte una sanción grande o una responsabilidad penal. Acuérdense que en el Perú hay temas que van a venirse con la tributaria de los directores. Bueno, muchísimas gracias. Me ha quedado muy corto el tiempo. Estos son algunos tips, algunas pinceladas de los temas que se nos vienen y estamos encantados para poder ampliar en la ronda de preguntas. Gracias. Sí, había una pregunta que me indicaste, ¿no? Uno de los participantes. ¿Qué tan seguido, pregunta, debo revisar las modificaciones de las normas? Bueno, en realidad es una responsabilidad diaria, ¿no? Las modificaciones de las normas no avisan. Y recuerden que cuando se modifica una norma desde el día siguiente, muchas veces es su, digamos, vigencia. Por lo tanto, la recomendación es que a diario abramos el peruano, que ahora es virtual, con normas legales, o inclusive ediciones extraordinarias están saliendo fuera, digamos, del tiempo normal, pero hay que leer todo, porque es un momento inclusive de mucho cambio, ¿no? Donde tenemos que estar muy atentos a estas situaciones de modificación. El que habla, por ejemplo, lo abre todos los días, obviamente, al ser abogado, pero yo creo que la responsabilidad es de gerentes, contadores y todo empresario que quiere estar al día, ¿no? Hoy me doy con la sorpresa, por ejemplo, ¿no? De que no se han prorrogado, ¿no?, los plazos de los procedimientos tributarios, lo cual me hace ver de que no es tan cierto eso que nos quieren ayudar, ¿no? Es una ayuda parcial, y yo creo que las ayudas parciales al final no son ayuda. Finalmente hay una contradicción del fisco con lo que significa realmente estar en los zapatos del contribuyente en una situación tan complicada, tan sui generis, ¿no? Que nos está tocando vivir. Entonces, la respuesta es que siempre hay que abrirlo, ¿no? No hay que saltearse un día, ¿no? No es que ahora me toca abrirlo, un día de descanso, mañana lo abro. Y la segunda que me pasaste es qué beneficios existen para incentivar la innovación tecnológica. Bueno, en el impuesto a la renta es un incentivo para justamente esto, ¿no? Para aumentar el gasto de las empresas, es decir, va a ser una deducción adicional vía declaración jurada, porque cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, lo que es apoyo de empresas locales, ¿no? Hay un porcentaje adicional sobre el gasto de inversión y desarrollo tecnológico, ¿no? Que inclusive puede llegar a 175% cuando utilizo justamente apoyo local, 150 cuando es extranjero, ¿no? El 50% más me refiero, ¿no? Sí hay esto, es un tema importante que se haya tocado porque estamos en el momento en que tenemos que despegar, obviamente haciendo grandes esfuerzos. Algunos dirán con qué recursos de innovación tecnológica, es cierto, ¿no? Pero la norma está ahí, teóricamente podemos aprovecharla y ojalá que se pueda al breve plazo, ¿no?, para mejorar la situación del país. Muchas gracias. No sé si quisieran, por el momento no tenemos alguna pregunta adicional. No sé si Carlos quisiera cerrar con algo tu presentación, alguna recomendación final que quisieras tener con la audiencia respecto a tu presentación, o algún mensaje final que consolide todo lo que has comentado y de la misma manera para Francisco. Ok, dale Francisco, primero Francisco, en orden. Bueno, gracias Carlos. Voy a ser muy breve. Yo creo que esta charla, en primer lugar, agradecer a Milenio, ¿no?, por la iniciativa. Yo creo que tomar iniciativas como esta significa responsabilidad en el manejo empresarial y responsabilidad también de los organizadores, porque el conocimiento, un poquito, un grano de arena que podamos dar, ¿no es cierto?, se pueda difundir y ampliar, ¿no es cierto?, el espectro de la crítica, ¿no? Tenemos que tener pensamiento crítico. Y yo creo que todo esto que está sucediendo nos obliga a ser más responsables en el ámbito tributario. La lectura que hemos hablado es básica, ¿no? La interpretación y la sistematización concordancia de las normas es fundamental.
y ahí estamos también los asesores para colaborar. Y bueno, finalmente yo creo que estamos en un momento, como dije al comienzo, sui generis, ¿no? Donde obviamente la relación jurídica tributaria es de otro planeta, ¿no? Ya no es esa relación en donde el Estado pues piensa que el contribuyente va a tener sus ingresos normales, ¿no? Va a tener sus cobranzas, va a tener su facturación, digamos, del día a día, y le va a exigir sus tributos como siempre ha sido. Yo creo que eso no es así. Y por el otro lado, el contribuyente tiene que también ser consciente de que no tiene que aprovecharse, entre comillas, de las prórrogas y demás para simplemente eludir, ¿no es cierto?, como señaló Carlos, una serie de obligaciones, ¿no? Estamos en un momento de responsabilidad de ambos lados. Al final, la equidad y los principios tributarios tienen que traducirse y salir a flote con mayor fuerza, ¿no? Eso sería un poco agradecer nuevamente a ti, Ricardo, por la amabilidad y por tan buen direccionamiento del tema, y bueno, a Milenio obviamente no. Doy un abrazo a Carlos y le dejo la posta. Ok, gracias Francisco. Sí, agradecer a José y a Ricardo Mesa por esta oportunidad de compartir con su audiencia y con los amigos estos temas de mucho interés, y esperamos que podamos hacer más cosas a futuro. Un par de reflexiones finales. Una tiene que ver a ver, en el país y en la mayoría de nuestros países latinoamericanos casi no vivimos apagando incendios. Normalmente no hacemos labor preventiva. Entonces, lo que quiero decirles es que una de las mejores maneras de planificar el manejo adecuado de los tributos es que haya un planeamiento estratégico, que se haga una revisión periódica, que siquiera cada 2 años, ideal cada año, depende de la empresa. Pero si nosotros hacemos el control preventivo para saber si la empresa ha llevado adecuadamente su cumplimiento de normas, si está interpretando bien los contratos, las operaciones que hace, es más fácil de corregir los errores y va a ser un impacto menor. Además puede acogerse a beneficios de reducción de multas, etc. Y la otra reflexión es la siguiente. Vivimos en un país donde todo el mundo cree que solo tiene derechos. Se olvida que tienen deberes y obligaciones. Y es más, normalmente el que pide más derechos es el que menos obligaciones cumple. Entonces, el derecho y el deber o la obligación son dos caras de la misma medalla. O sea, si queremos hacer un país del primer mundo, tenemos que aprender a respetar las normas, y por otro lado tenemos que aprender a cumplir obligaciones y a contribuir, pero de manera adecuada, les explicaba hace un momento, la mejor manera de que ha ampliado la riqueza en el Perú y ha ampliado los presupuestos del país es con estabilidad normativa, con las reglas claras. De esa manera nuestro país puede seguir adelante. Entonces, para que nuestras empresas y nuestras actividades mejoren a futuro, tenemos que aprender a hacer un cumplimiento adecuado y tratar de que se respeten nuestros derechos y respetar a los demás. Eso es una reflexión final, pero ya habrá ocasión de ampliar estos conceptos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Francisco. Justamente ahorita creo que la gente está... No sé si hay tiempo para hacer 2 preguntas rápidas más. La primera es, si tengo un emprendimiento, ¿cómo puedo instaurar o iniciar un compliance tributario? ¿Y cuándo lo necesito? Y la segunda es, Carlos, ¿por qué no es justo que por un mismo bien se tenga que pagar un precio igual por distintos sectores? Ok, a ver. El compliance, llámese el cumplimiento preventivo de normas y de obligaciones tributarias, depende, a ver, es importante, cuando se hace un emprendimiento es bueno que uno haga por lo menos un plan de negocios, un plan, dependiendo de la envergadura de la empresa, que haga un plan de lo que quiere hacer en los primeros 2-3 años. Cerca del 20% de las empresas, solo el 20% de las empresas que se crean pasan de 3 años en el Perú. Ojo, por distintas razones, ¿no? Es muy difícil hacer empresa en nuestro país. Y entonces, planificar
y a veces nos llegan la consulta cuando ya tienen el problema encima o cuando la SUNAT los tiene en la mira. O sea, planificar antes siempre es mejor, se puede atender los problemas en su dimensión cuando no han crecido. Y por otro lado, la pregunta, perdón, ¿me precisas la segunda pregunta, Ricardo? Sí, claro. ¿Por qué no es justo que por un mismo bien se tenga que pagar un precio igual por distintos actores? Creo que se refería al IGB. Ah, correcto. Lo que pasa es lo siguiente, a ver, y lo explicó Francisco cuando habló del impuesto de solidaridad. Hay tres tipos en la tributación, en la economía, hay tres tipos de manifestaciones de riqueza. Hay una fórmula que dice que el ingreso es igual al consumo más el ahorro. Entonces, esas tres manifestaciones de riqueza gravan los impuestos, la riqueza que tienen los particulares. Entonces, los impuestos que graban los ingresos o la renta o el patrimonio se llaman impuestos directos porque normalmente graban el total de la manifestación de riqueza y ven caso por caso. En cambio, los impuestos indirectos, como el IGB, que es un impuesto tipo IVA, lo que hace es un impuesto ciego. No grabo a quien consume, sino a quien presta ese servicio o quien vende el bien. De tal manera que si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, Dionisio Romero compra una Coca-Cola, cualquiera de los que está haciendo cola en el Hospital María Auxiliadora también compra la misma Coca-Cola, van a pagar ambos el mismo impuesto. ¿Okay? Y entonces los impuestos indirectos no hacen caso a ese principio elemental de la capacidad contributiva, pero es que porque el impuesto es ciego y lo que pasa es que en países como los nuestros, en Latinoamérica, como es tan difícil fiscalizar los impuestos directos, además eso implica tener un sistema de bancarización, etcétera, otro sistema estructurado de otra manera. Y como no lo tenemos que recurrir a los impuestos indirectos y terminan siendo, a veces, no respeta la capacidad contributiva. Por eso es que ese es el comentario. Bueno, perfecto. Creo que con esto ya estamos cerrando. Muchísimas gracias a ambos. Muchísimas gracias también a las personas que se conectaron a través de nuestra plataforma. Y síganos que la próxima semana también tenemos otra charla para poder ayudarlos a poder recuperar sus empresas. Muchas gracias a Carlos Arévalo y a Francisco Pantigoso por su participación muy asertiva y muy concisa del día de hoy. Y ya nos estaremos viendo pronto. Hasta luego.